Bueno, señores, continuamos en una nueva mañana. Hay temas interesantes, temas trascendentes. Hoy amanecemos con la noticia de que ayer el interrogatorio se practicaba al señor Antonio Espaillat y a su hermana, pues terminó con una retención para llevarlo hoy de nuevo ante las autoridades. Y entonces están siendo acusados de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas que perecieron en el colapso del techo de la discoteca Yepsé. Y esto pues una de las mayores tragedias que ha acontecido en la República Dominicana. El caso de don Antonio es que durmió en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la carcelcita, como le dicen a la pequeña cárcel que hay ahí. Entonces, tenemos con nosotros a Billy que va a abordar este tema, pero yo pienso lo siguiente, no hay un apresamiento contra Antonio Espaillat, sino que ha sido retenido, porque los interrogatorios a veces duran horas y horas, 4, 6, 8 horas, y entonces ha sido retenido para continuar el interrogatorio en el día de hoy, y el Ministerio Público solicitar medidas de coerción. Billy me va a corregir ahorita si no ando por lo correcto, ¿verdad? Pero yo pienso que hoy las medidas de coerción es muy difícil, que con los arraigos que tiene don Antonio y su hermana, es muy difícil que permanezcan detenidos, sino que tienen presentación periódica, tienen impedimento de salida. Grillete. Existen posibilidades de el grillete, como dice Yamel, prisión domiciliaria, visita periódica, impedimentos. Todos estos son recursos que tienen las autoridades del Ministerio Público para solicitar al juez y entonces ver qué podría pasar. Pero buenos días, que Billy. Muy buenos días Billy es el hombre a todo clave el equipo. para Ustedes saben que yo no quiero perder la oportunidad y decir que me siento muy engalanado en el área y en la mesa, no solamente por Yamel, Alba y Nico, sino porque Freddy. Señores, este programa nada más la gente habla de Freddy. Escuchen esto. Me siento muy honrado. El amigo Freddy compartió en un programa por allá por los 90 con mi padre. Sí. Igual le envío saludos. Sí. Entonces es muy especial para mí. No, tienes que tener una foto con Freddy y mandársela a tu padre. Él lo sabe. Y si Freddy estaba en los 90, que estaba... Bueno, no entré ahí. Yo estaba un muchachito, ustedes no habían nacido todavía, pero yo estaba muy... No, lo que pasa es que compartimos mucho, Pachi y yo somos grandes amigos, entonces era un tiempo de revolución de la televisión, porque en ese momento hicimos un programa muy interesante, muy interesante. Retomando el tema, ciertamente ayer el imputado o los imputados, Antonio Espaillat y su hermana, pues fueron citados a la Procuraduría a interrogarlo y posteriormente quedaron arrestados. Ya esa orden de arresto estaba. Todos los abogados sabemos que cuando se hacen ese tipo de investigaciones ya la orden de arresto está. Y posteriormente se combinó la misma. Antes, Billy, de que tú des tu opinión en base a lo que te comentaba Freddy, yo quisiera, para poner en contexto a nuestra audiencia, que no necesariamente está al tanto, Antonio y su hermana Maribel Espaillat, que según las informaciones que tenemos, los habían interrogado durante unas 6 horas y luego de eso, según esta información, es que entonces deciden dejarlos detenidos. Esto, como decía Freddy, en la cárcel de Ciudad Nueva, y parte de lo que ha dicho el Ministerio Público, y quiero comentarte esto para que ahí ya arranques tu comentario, los imputados incurrieron en una inmensa irresponsabilidad y negligencia, es lo que ha dicho el Ministerio Público, al no realizar las reparaciones necesarias que habrían evitado la tragedia. La orden de arresto fue tramitada por el procurador Wilson Camacho, quien también aseguró que hay evidencias de que los hermanos Espaillat habrían intentado intimidar a empleados vinculados a la discoteca, quienes ahora podrían ser testigos claves en este proceso judicial. Eso es muy importante, porque para este tipo penal del que estamos hablando, que es homicidio involuntario, correcto, pues la pena va, yo lo he repetido, de 6 meses a 2 años. La pena a imponer en este tipo de proceso es 2 años. Ahora bien, estamos en una etapa inicial que lo que corresponde a una medida de coerción. La medida de coerción correspondiente
para este tipo de imputaciones, por lo general, no es una que no tenga que ver con prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la pena a imponer, en caso de hallarse culpable, es 2 años. Entonces, se le impone al imputado una medida que no conlleve prisión preventiva. Ahora bien, ese dato que da el Ministerio Público de que ellos intentaron intimidar a víctimas. Ya eso es como otro delito aparte. No, no es otro delito, no, sino que el juez va a valorar agravante. eso. Entonces, una especie de agravante para imponer una prisión preventiva. ¿Y qué conlleva eso? Aparte de la prisión preventiva, si se juzga, aparte de los 2 años, ¿pueden pues darle más tiempo o qué? No. Lo que pasa es que estamos en la etapa inicial. La etapa inicial es para conocer la medida de coerción a imponer. Le decía que en este tipo penal, la medida de coerción que por lo generalmente se pone no es prisión preventiva, no conlleva prisión. Pero este ingrediente que dice el Ministerio Público de que ellos intentaron intimidar, eso es una obstrucción a la investigación. Entonces, no son garantes para que no le pongan una prisión. ¿Entiendes? Uno de los elementos que más toma el juez en cuenta para dictar prisión preventiva es cuando el acusado tiene posibilidad de influir en el proceso, manipulando testigos, ocultando pruebas, desapareciendo pruebas. Entonces, se aplica la prisión preventiva como un método de evitar que se intervenga el proceso. Exactamente es eso. Entonces, por eso es que yo, en lo particular, no me puedo sorprender si a ellos le imponen una prisión preventiva. Bueno, el abogado ha dicho que ellos están en toda la disposición de poder colaborar con las autoridades. El abogado Miguel Valerio, que estuvo con nosotros hace días, que no hay ninguna situación, que ellos están prestos a colaborar con la situación y que fue algo que a ellos mismos les sorprendió porque nadie se esperaba que algo así sucediera y que la hermana de don Antonio, Maribel, también estaba ahí, o sea que ella también viene siendo una víctima, aunque obviamente logró sobrepasar esa situación. Las declaraciones de Miguel Valerio me dan un mensaje, y es que al parecer la teoría de la defensa del mismo es positiva. ¿Qué es una defensa positiva? Es cuando tú estás de acuerdo con lo que el Ministerio Público está planteando. O sea, tú no vas a hacer una negación rotunda del hecho. Y creo que es sano, porque Antonio Espaillá y su hermana, en este tipo de procesos tan mediáticos, donde una sociedad que está solicitando, que está clamando justicia, pues hagan una especie de negativa cuando supuestamente o tentativamente hay unos hechos que son más que probados por el tema de un informe que ya se tiene el Ministerio Público, por el tema de que hay un empleado que ha dado unas declaraciones súper contundentes. Ayer el joven Gregory Adames pues hizo un audiovisual donde daba unas declaraciones muy importantes y muy relevantes. Él decía que ciertamente él le había advertido a Antonio Espaillá y su hermana que ahí había un riesgo de desplome, que suspendieran exactamente la actividad de ese día, y posteriormente dice algo que es una especie de bomba en la que él responsabiliza si le sucede algo a él y responsabiliza a la familia Espaillá. Eso no me consta realmente, estamos en una especie de investigación, un proceso que inicia, pero sí es de tomar atención a las autoridades, a las declaraciones que él ha dado. Billy, yo también me he quedado pensando si el Ministerio Público debe de responsabilizar, de tener una responsabilidad pública, o sea, si debe de decir si hay una responsabilidad pública en este caso, porque sabemos que hay pues una responsabilidad privada, que son los dueños de este local, pero hay una responsabilidad pública, ya sea del ayuntamiento, de cualquier organismo, ya que el Estado es responsable de que todas las edificaciones estén seguras. Por eso es que cuando se va a construir algo piden un permiso, pero creo, y tú me vas a corregir, que también debe de haber un seguimiento de que si hay un edificio de tanto tiempo, o no importa el tiempo que tenga, que también se supervise. ¿Eso es así o no? Tú lo dices en el país de la maravilla. Nosotros vivimos en un país donde aquí no se supervisa nada, señores. Basta con ir a la zona colonial
esos edificios que tienen años con muchas grietas, que ahí en cualquier momento ocurre una tragedia, un desplome de igual manera. Aquí las autoridades no supervisan eso. Pero, pero puede haber una responsabilidad pública en este caso. Sí, claro, debería haber una responsabilidad no pública, patrimonial. De hecho, como una ironía de la vida, en este lamentable accidente, pierde la vida el responsable de una especie de planificación urbana, o sea, la persona que debió haber estado a cargo de la supervisión de ese tipo de anomalías, del ayuntamiento, murió en claro. el ayuntamiento. Una ironía, porque te voy a decir una cosa, y lo dije ya en este programa hace un par de meses. En Estados Unidos tú no entras a un establecimiento de discoteca, donde quiera que haya una actividad donde se conglomeren personas, tú no entras sin que encuentres un letrito. En este establecimiento caben 89 personas. Sí, así. Pero va un inspector y te cuenta a la gente, mira, aquí hay 3 personas de más. Te da una multa de $6,000 y tú tienes que pagar las consecuencias. Pero aquí no hay una sola preocupación. Tú le metes a un establecimiento que coge 300 personas, tú le metes 500 y no te importa. No, él lo dijo en la última intervención que dio Antonio Payá, él dijo que sentada cabían algunas 400, 500 personas, pero paradas cabían hasta 800, o sea Exacto. que mientras haya gente llegando, lo van acotejando en cualquier esquina. Exacto. Gregory, Dios mío, Billy, tengo dos preguntas porque te voy a preguntar de Gregory. Gregory Adames, mencionamos hace un ratito que dio unas declaraciones importantes, se grabó en un video responsabilizando, como tú decías, a Antonio Espaillat y a ellos en general por su vida si a él le pasaba algo. Esto lo podemos conectar a lo que decíamos al principio, que dijo el Ministerio Público de que posiblemente Antonio y esa familia estaba intimidando a los empleados. Es decir, podemos decir que lo de Gregory, ese ex empleado, se suma a ese agravante que tú mencionabas que puede entonces cambiar el rumbo de lo que sucede ahora. Sí, claro, yo lo dije en un programa anterior, que este ingrediente de Gregory. ¿Por qué Gregory? Lo que pasa es que Gregory era la mano derecha, por así decirlo. ¿Qué? Era la mano derecha de la familia Payá dentro del YC. Él era el que reservaba las mesas. Jefe operativo. Claro, él era todo. Manejaba todo. Él era que reservaba las mesas, él era que cobraba, él era que abría en las mañanas, él era en la noche entonces mesero, él era la cabeza del YC mientras Antonio no estuviera en ese momento. Entonces, verlo a él convertido en víctima querellante, entonces te da un trato. Es muy fuerte. Algo importante que yo pude resaltar y tomé unos apuntes del audiovisual de Gregory es que él mencionó la palabra más de 4 veces humano, refiriéndose a Antonio Payá. ¿Qué? Lo que yo vengo diciendo hace mucho, que ese caballero, posterior al hecho, ha dado una muestra de que es una persona como sin alma, ¿verdad? Sin alma, sí. Poco humano, sin empatía, frío. Sí, muy frío. Entonces eso enlaza la teoría de que una persona de esa magnitud, porque los empleados se convierten en familia, sí. Y lo que era Gregory para el YC y para ellos, tú verlo convertido posteriormente en víctima querellante en contra de ellos, entonces te está dando un mensaje de que son gente... Entonces no es para sacarle dinero, ¿tú entiendes? ¿Tú entiendes que eso es real lo que está pasando con Gregory? Él dijo también en el audiovisual algo importante, que posterior al hecho, ellos le convocaron a los empleados para entregarles sus prestaciones y que dentro del descargo, oigan esto, señor, que es muy importante, cuando las empresas liquidan, como se dice popularmente, a un empleado, pues te dan, tú firmas una especie de descargo y finiquito, es normal. Sí, claro. Es normal que tú firmes para evitar como firmar conforme. Sí, claro, recibo conforme y para evitar cualquier tipo de demanda. Pero él insinúa en su audiovisual que lo que ellos firmaron era como evitando de que ellos hagan algún tipo de demanda y querella. Pero lo curioso de esto es que ellos le entregan la liquidación en un momento sumamente vulnerable de los empleados. Señores, vienen de pasar una tragedia. Un trauma. Un trauma. Que psicológicamente nosotros que no vivimos ahí, lo teníamos. Imagínate lo que estaban ahí, como dice Gregory en el audiovisual, que él se devolvió a ayudar personas y se desmayó porque le cayó un escombro en la cabeza. Entonces, esas personas, tú llamarlo en ese momento, darle su liquidación, ponerlo a firmar en un documento, pues tú no tienes una buena intención. Mira, yo no he visto, no he oído
la acusación que hace Gregory. Digo acusación porque se está querellando ya, ¿verdad? Sí. No la he oído. Sin embargo, yo tengo otro criterio de Antonio Espaillá, es un gran amigo mío y yo lo veo como una persona muy, muy humana, muy sensible, muy colaborador. O sea, te estoy hablando del Antonio Espaillá de antes. Yo tengo ese mismo cosas. concepto de él. Es una persona a la que yo le guardo mucho respeto, pero estamos ante un caso de magnitud catastrófica. Pero mi imagen de Antonio es una persona muy afable, muy humano, muy cariñoso. Entonces, como que contradice con lo que dice Gregory. De todas maneras, hay un hecho que es muy importante aquí para que con los documentos que tú me dices que se han puesto a firmar. Tú ves el consorcio RCC Media y dices, bueno, esto es un emporio, esto es un poder, pero lo que ha colapsado la discoteca Y6, la empresa responsable EIL RCL, entonces la responsabilidad de la empresa es hasta el monto de sus acciones, no tiene más de ahí del patrimonio. Entonces, las personas que vayan en una batida contra Antonio y sus empresas no tienen nada que ver, ninguna de las emisoras, ninguno de los medios de comunicación de RCC Media, no tienen nada que ver con JEPC, no son tocables, salvo a que uno de los imputados, que sería Antonio, sea dueño de EIL y que sea dueño también tenga acciones y bienes que puedan ser atacables como su capital, puedan ser atacables en los tribunales para tratar de recuperar la parte civil que se demanda. Yo decía ayer, y me cuesta decirlo, señores, que aquí no va a haber justicia. La gente quiere justicia, la gente pide sangre, la gente pide cárcel. Y cuando yo digo que no va a haber justicia, es que el precio de los fallecidos, las víctimas lesionadas, no va a compensar con lo que posiblemente ese señor tenga, ni de pena, de apremio corporal, cárcel, ni económicamente. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho, esa pena de hallarse culpable va de 6 meses a 2 años, número uno. Número dos, y en el peor de los casos, de que lo hallasen culpable, va a haber una pena suspendida, porque ese proceso va a durar mucho más de 1 año. Entonces, si nos vamos a lo civil, ya Freddy lo ha dicho, el dueño del YC es una empresa. Y retenerle responsabilidad civil a una empresa es retenerle responsabilidad civil a los patrimonios que tenga esa empresa. Sí. O sea, si la empresa tiene un terreno y el terreno cuesta 10 pesos, es de 10 pesos que se está hablando. No más de ahí. No va a incluir a un carro de Antonio Espaillá, no va a incluir a RCC Media, ni las demás empresas que él tenga. Es el patrimonio que tenga la empresa que es dueña del YC. Por eso digo que aquí no va a haber justicia a lo que la gente pide justicia. La gente quiere 30 años, 40 años, 50 años. La gente quiere 20 millones por fallecido, 500 millones por lesionado. Eso no va a existir, lamentablemente. Billy, vimos un video y una noticia donde se mostraba al director de prisiones, el señor Roberto Hernández, que se apersonó en la carcelita ahí de Ciudad Nueva, y los periodistas le preguntaron que si él estaba ahí por Antonio. Y él, muy escuetamente, lo que dijo fue que él estaba simplemente haciendo una visita rutinaria, como él hace todas las semanas. Ese no es el video, producción, podemos bajar aquí. ¿Tú realmente entiendes que eso era una visita rutinaria? Porque qué casualidad. Todos nos quedamos sorprendidos. Primera vez que yo escucho que un director de prisiones se dirige a las diferentes cárceles. Es parte de su parte de su rol, pero yo no sabía que ellos hacían esa especie de visitas rutinarias. Entonces, precisamente en ese momento, a esa hora, horas antes de llevar ese señor allá, creo que no lo vi, eso no quedó bien, no lo vi prudente. Es un mal mensaje. Esa fue una coincidencia. ¿Tú crees? Sí, puede darse el caso, porque como tú mismo acabas de establecer, que es parte de sus funciones. Sí, pero yo por un tema de prudencia, donde hay prensa que está ahí, claro, un pueblo que está clamando justicia, un pueblo que está vulnerable, un pueblo que todavía tenemos que presentarle los procesos para que pueda creer y tener fe en la justicia. Ajá. Creo que no lo vi prudente que él hiciera esa visita rutinaria minutos, horas antes de que Antonio Espaillá sea trasladado a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Yo coincido un poco con Billy en el sentido que decía él que no va a haber justicia. Y yo lo digo de esta manera y lo dije en el programa y pareció
yo dije, no va a haber nadie preso por el caso de Yepse. No va a haber preso. Y no va a haber. Es así. Es Bueno, así. por lo menos hay que destacar, o sea, yo me quedo con lo que dijo el abogado y quisiera, como decía Freddy, tomar la imagen que yo particularmente tengo de don Antonio Espaillat, que es una persona que siempre lo hemos visto, o sea, bien humano, o sea, que yo quiero apostar. que yo entiendo que, y es como decía el abogado, él no quería que algo así sucediera. Sí, claro. Sobre todo ahí estaba su familia. Sí, tú sí, sabes, claro. ¿no? Yo quiero No creo apostar, que- mira, Sí, yo quiero apostar grandes amigos. para no prejuiciar mi opinión en contra de él. Yo quiero apostar a que él ha estado muy mal asesorado. Desde un inicio ha estado muy mal asesorado y lo han proyectado una persona fría e inhumana. Inscríbeme ahí. Ha sido así y eso es lo que percibe el pueblo, como lo ve. Yo no lo pongo, yo como abogado de él o asesor, yo no lo pongo a que dé declaraciones. Los así. asesores que No, y manejaron... que en comunicación también, porque primero salió un documento diciendo que había una persona, una periodista, que era la que iba a dar declaraciones, y luego sale entonces María el Elena video Núñez. de él hablando, entonces ahí se contradice Esa desde última un entrevista principio. quedó muy mal parado, muy mal. La primera intervención también. Yo creo, por eso no La quiero asesoría perjuiciar. de crisis que le han dado a Antonio ha sido pésima. Yo Pésima. lo dije desde Malísima. el día 1, dije, señor, pues una barbaridad cómo están manejando esto. Y yo critiqué de manera sana, Claro. diciendo, me parece que están haciendo todo lo contrario de lo que deberían hacer. Correcto. Mira, Y se ha demostrado. con relación a Gregory, ¿sabemos si ya fue interrogado por las autoridades? Porque vimos que él dio una entrevista y que, bueno, está viral en las redes sociales, pero ya lo fue llamado o fue a poner la denuncia ya a la justicia. Sí, claro que sí. Él está como víctima querellante, tiene su abogado y, de hecho, yo lo dije aquí hace 2 semanas que yo tenía conocimiento pleno de que había una persona, no quería ser prudente en ese momento, de que había una persona de un alto rango dentro del YC que estaba como víctima querellante en contra del... Pero el hecho de él estar como querellante, de él querellarse, que es lo que tengo entendido, lo limita de servir de testigo del Ministerio Público. Es lo que tengo entendido. Él puede tener la doble calidad. Según, Sí, él puede tener la doble calidad. Tú puedes ser víctima, querellante de un proceso y ser testigo si tú estuviste presente. porque y su realmente querella él estuvo ahí. Pero es Billy, un caso aparte de lo que tiene el Ministerio Público, del caso del Ministerio Público, es lo que tengo entendido. Va en conjunto, va en conjunto. Va en conjunto. Va en conjunto. El Ministerio Son- Público va en son- la misma línea de las víctimas son querellantes. Son varios querellantes. Y tú puedes ostentar la doble Ahora, calidad. lo que te preguntaba Alba no es lo que tú respondiste. Tú dices, bueno, él es querellante, él está en el proceso. Y este día lo han interrogado, él ha hecho denuncias, ha sido interrogado. ha Sí, sido, claro, digamos, sí, él ha sido interrogado. En varias Pero, ocasiones. Claro que y sí. el ha sido Ministerio interrogado. Público. De hecho, basta con decir que él le entregó un teléfono al Ministerio Público. Ya. ¿Qué? Claro, él le entregó el O teléfono. sea, una de- super prueba. Claro, porque ahí es que está la prueba donde él le advierte a Antonio Espaillat Ay, que mi suspenda madre. la discoteca, la fiesta Ay, de ese ay, día. Incluso que se Y le ad- suspenda ese día. Sí, y conversaciones, no Mira, solamente con Antonio Espaillat, sino con su hermana. Yo Pero para el entiendo. Ministerio Público no ensucia la investigación a él salir a dar estas declaraciones, porque tú sabes que cuando hay un proceso, hay veces que esas personas que son investigadas, que son limitan a querellantes, dar se le declaraciones. limitan a Porque dar está la hablando por su declaración. vida ahora mismo. Realmente el tema no digo que ensucia ni obstruya la investigación, porque ya todo lo que el Ministerio Público quería o necesitaba para su teoría de caso ya lo tiene. Y particularmente con el video que él hace, dándole la responsabilidad a Antonio y a su familia por su vida, tiene que hacerlo público, porque Sí, si no, claro no que tiene sí. ningún Sí, sentido. sí, claro que sí. Y realmente él nos dio muchos detalles que pudieran hacer algún tipo de obstrucción a la investigación del Ministerio Público. Yo creo- Ya el Ministerio Público, en un buen dominicano, el Ministerio Público ya obtuvo de esa fruta el jugo necesario. Porque Mira, yo entiendo que- la parte secreta de la investigación, discúlpame Nicolás, la parte secreta de la investigación corresponde al Ministerio Público, pero Sí. no la víctima que se querella puede hacer todos los recursos necesarios, incluyendo de publicidad, Claro que sí. para fortalecer su caso. Entonces, No, y es bueno saberlo. no le Lo que pasa es afecta. que hay en algunos casos que las autoridades limitan que esas personas den declaraciones, por eso lo pregunto. Sí, sí, realmente es así. A veces le aconsejan, le sugieren, mira, no haga muchas declaraciones para no mantener
cualquier tipo de, que no se nos escape nada, pero ciertamente que el fin del audiovisual de él no es solamente hablar del hecho, sino que él teme por su vida, es lo que dice. Tú sabes que yo lo veo a él muy sensible y entiendo quizá su posición, pero me parece quizá un tanto alarmista, o sea, la forma de cómo él dice que teme por su vida. Sobre todo cuando se está refiriendo a un empresario, ¿sabes? No, me pareció un tanto alarmista. Yo entiendo que él está sensible en este momento y el hecho de que... Es exagerado. Él exacto. Estoy de acuerdo con Nicolás. Es exagerado el temer por su vida porque no estamos entre... Como que no, o sea, no es como un narco. Entre vándalos. No estamos entre vándalos. Esto es una familia honorable, una familia que ha tenido una desgracia. Lamentablemente se cometieron errores, hubo descuido, hubo irresponsabilidad, pero no me estás hablando de una familia mafiosa. Que yo estoy atacando a esto. Incluso lo que dice la noticia es que Gregory Adames como que hace este video diciendo que teme por su vida porque sabe el manejo de Antonio. Y yo me quedé como, ¿y eso qué significa? Eso es como una sopita que le puso. Quien dijo eso le puso sopita porque él no dijo eso en el video. Incluso incoherente, pudiera decirse, porque él duró muchos años trabajando con Antonio Payá. Él conoce perfectamente esa familia. Exacto. Entonces, que eso me da es parte del mal asesoramiento que tienen muchos clientes de abogados. Porque si él tiene su abogado, yo particularmente... No hago ese tipo de... Más bien que la haga el abogado. Que eso me da a pensar, Billy Jerónimo, que yo inclusive hice el planteamiento aquí, creo que fue ayer o antes de ayer, de que es posible que como ellos quedaron inconformes con la liquidación, vamos a poner que en el momento que le entregaron la liquidación, hay cierta sensibilidad en este momento por todo lo que aconteció allí, ¿verdad? Sí, que claro. fueron testigos, testigos palpables de lo que allí sucedió. Es posible que debido a eso él esté reaccionando así. Entonces, me parece que está mal de parte de él accionar entonces de esta manera, tomar retaliación, porque el dinero que me dieron no es lo que yo esperaba. No, pero déjame decirte algo, Nico. Porque él quizás pudo haberlo hecho desde un principio, ¿me entiendes? Sí, pero yo tengo conocimiento pleno de que dentro de las víctimas querellantes no solamente está Gregory, señores. Sí, hay más empleados pero y hay empleados también fue, que tienen el mismo criterio de Gregory. Eso fue justamente lo que yo dije, porque esos empleados son los mismos que liquidaron y que no quedaron conformes con la liquidación. Entonces, cuando yo no estoy conforme con lo que se me paga, yo voy a decir de todo. Es como cuando al hombre, y puse el ejemplo, no sé si recuerdan, cuando a un hombre lo bota una mujer que dice, esa mujer cocinaba malísimo. Nicolás, tenemos una llamadita. ¿Con quién tenemos el honor? Buenos días. Buenos días, José Vázquez, Barahona. Adelante, José. Sí, ya como ustedes han comentado y la gente en sentido general siempre se ha dicho que no va a haber justicia. Yo creo que como que hay que cambiar el término y analizar las cosas realmente como son. Si la ley impone de 6 a 2 años, 6 meses a 2 años de prisión, y eso es lo que se le aplica, se hizo justicia porque se le aplicó lo que dice la ley. Ahora, que como sociedad tengamos que cambiar los códigos, las leyes, para que la justicia sea un poco más severa en estos casos. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Lo que hay que enfocarse ahora en cambiar los códigos penales, que las penas sean más severas en esos casos, enfocarse en eso y otros casos. Pero realmente si se le aplica lo que dice la ley, yo entiendo que se hizo justicia. Buen día. Eso es correcto. Tiene toda la razón realmente. La ley está ahí. Cuando nosotros, él tiene toda la razón en lo que dice. Sí. Y cuando nosotros decimos que no va a haber justicia, es que la gente, señores, está pidiendo la cabeza de ese caballero. La gente está pidiendo sangre, la gente quiere 30 años, la gente quiere muchísimos millones. Y referente a ese pedimento que hace la sociedad, es que nosotros decimos que no va a haber justicia, pero ciertamente, claro. De hecho, ya la justicia inició. Tenemos una llamadita, Billy. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Le habla Gerardo de Villa Altagracia. Adelante. Sí. Vamos a hacer un chistecito, que hoy es viernes, ¿verdad?
Dígalo. Sí. Es sobre Luis Abinader, pero sin ofenderlo. Sin ofenderlo. Luis Abinader está caminando por la acera con funcionarios y se encuentra con Pepito, este niño que hace muchos chistes y cosas. Que no sea colorado ahí, Geraldo. Cuando Luis Abinader lo ve, le dice, oh, tú eres Pepito, el de los cuentos. Le dice Pepito, no, yo soy Pepito, el de los chistes, el de los cuentos de usted. Gracias, Geraldo. Dios mío. Está bueno. Hago chistes, aquí está Hoy es viernes. ¿Cuáles son los cuentos? Por viernes, ¿verdad? Por el viernes. Un viernes. ¿Cuáles son los cuentos del presidente? No. Qué bueno compartir con nuestro público. No es eso, así. chiste, hombre. Señores, recuerden suscribirse. Llámela, ayúdame en eso. Claro que sí. Hay que suscribirse a nuestro canal de YouTube. Tenemos la meta de llegar a los 200,000 suscriptores. Tenemos fe en ustedes de que lo van a hacer, porque tenemos millones de vistas todos los meses, así que sabemos que hay muchos de ustedes que todavía no se han suscrito a nuestro canal de Una Nueva Mañana. Pero también de paso... Se ganan un iPhone 18, Bueno, Freddy, vamos a dejarlo hasta ahí. Le voy a contar en la pausa. Buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, Santo Domingo Norte, Guillermo le habla. Adelante, Guillermo. Un saludo para el señor Freddy y para Colombia, buen set. Gracias. Mi preguntita es no es para atacar, pero yo corroboro con el joven, el más delgadito, y no voy casi como en contra del indiecito que está frente a él. Porque él como que se está inclinando un poquito más como en defensa de Antonio Espaillat, que no tuvo la culpa, que él no tuvo aquello, que él qué sé yo cuánto, que hay que ver el proceso que todavía aún es que está empezando. Él no puede, él se ve como que él está como defendiendo, que él es una persona buena, que él es aquello. Usted lo que no pasa es conoce que yo ese lo señor. conozco. Quizás él lo ha visto de vista, pero usted no conoce en sí ese señor. Usted no puede hacer juicio. Son 236 víctimas y una familia muy dolida que está. Se haga justicia o no, está detenido. La justicia que tiene que ver si él es culpable o no. Usted no tiene que defender a ese señor. Gracias. Permíteme aclararle, mira, yo no estoy necesariamente defendiéndolo, yo estoy explicando las cosas como son. Y lo que he insistido es lo que dijo el abogado. ¿Qué dijo el abogado? Antonio Espaillat no quería que esto sucediera, porque nadie en su sano juicio va a querer que algo así suceda. O sea, eso es lógico. Eso fue lo que yo dije. Tenemos otra llamadita. Otra llamada. Buenos días. Buenos días, qué bueno, importante toda esa conversación con ustedes y todas esas opiniones son tan importantes en la mañana. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Pablo Báez. Ok, Pablo. Sí. Pablo, baja el volumen de su televisor para que nos escuche en vivo por teléfono. Es para informarle que yo fui inspector en los años 90 hasta los años 95. Sí, yo fui inspector hasta el 95 y el señor Antonio Espaillat y su mamá no eran personas ogros ni nada, como dicen, eran personas amables, personas muy buenas. Y quiero decirle que en realidad eso era un cine antes, yo lo supervisaba a la puerta de emergencia, eso se ha perdido ahora, eso nadie lo supervisa, había que contar todas las personas, correcto, había que todo el mundo estar sentado, porque antes existían los inspectores en la Comisión de Espectáculos Públicos y que no se llenara como se llena eso, ¿usted me entiende? Y quiero decirle que no era tan ogro y que en realidad lo que tiene que pagar la pena por los muertos que hubieron ahí y en realidad llevar las cosas como es, ¿entiende? Pero lo que yo quiero que ustedes me digan al abogado, ¿qué hace el abogado del gobierno con Antonio Espaillat? Ay, el abogado que ganaba, por cada caso que él ganara, tenía 1%. Ahora, ¿cómo ese abogado sale del gobierno? ¿Quién manda ese abogado a donde Antonio Espaillat? ¿Por qué renuncia? Y yo quiero que ustedes me desglosen lo que saben de eso. ¿Qué busca ese abogado ahí? ¿Quién lo manda? Porque ese abogado renuncia del Estado. Y no hay nada que hablar, señores. Ustedes saben bien lo que se mueve en este país. Que busque ese abogado ahí.
Ya, nada más, muchas gracias a todos Eso es y un los felicito. Gracias, Eso es un Pablo. derecho que él tiene como de abogado, todas maneras, entiendo yo. de todas Sí, maneras realmente. es importante decir que ahora quien defiende a Antonio Espaillá no es Jorge Luis Polanco, Sí, no, Miguel Valerio. Miguel es Valerio. Miguel Valerio, un abogado buenísimo. Entonces, pero entiendo el salto de Jorge Luis. Antes Lo que sí es que debemos de estar preocupados porque si ya no hay supervisión en ninguna de las áreas, entonces estamos jodidos como país. Bueno, antes de que nos vayamos a la pausa, establecer que qué bueno esta llamada que entró, que le respondió al de la llamada anterior, de cómo es y quién es don Antonio Espaillá. Porque usted cree que quizás yo estoy hablando porque lo he visto, yo lo conozco. Y es una persona que la he tratado, o sea que... No, y es bueno es- resaltar, ya al marcharnos, que no estamos haciendo juicio de valor de su persona. Más bien hemos dicho que realmente él ha tenido un mal manejo. A eso que queremos apostar. Claro. Ha estado muy mal asesorado. Señores, vamos a una pausa y regresamos en breve. Tenemos un contenido buenísimo, no se separe de su televisor, estamos realmente en un viernes especial. Así es. Donde todo puede